y acá la incidencia sobre un plano. Acá tenés esta distancia. El famoso FOV ese. Y acá tenés una distancia mayor. Y si a eso le sumás la curvatura de la Tierra, esto se extiende un poco más todavía. Porque va sobre la cuerda y no sobre la hipotenusa, en ese caso. Entonces, bueno, ahí tienen eso. Por eso es que va hasta 80, pero es el 80 es solamente en la mira lateral. ¿Sí? Y después todos los satélites que son Landsat y Spot, que Skylab, Access, Terra, que tienen más de sensor. Los que nosotros les pedimos en detalle son programa Landsat y programa Spot. Los otros lean algunas características, ¿sí?, que les permita saber más o menos para qué se pueden utilizar, las aplicaciones que tenés. Los de alta resolución. Sí, los de alta resolución, o sea, si decimos alta resolución, ¿a cuánto estamos diciendo? Si me dicen alta resolución, 250 metros, no es ¿Y correcto. qué tipo de resolución también sería Claro, teniendo? sí, Cada una. Pero no me acuerdo si tenemos de cada una de las resoluciones. No, datos. de los otros satélites traten de ver Ujú. resolución espectral y resolución espacial, nada más. Que la resolución espectral les va a decir qué longitudes de onda o qué bandas tiene el satélite, y la resolución espacial más o menos el ancho de la porción de terreno que se registra en un píxel, o sea, que se va a almacenar en un píxel, o sea, que registra cada detector. Eso sería el IFOP en el terreno y el píxel en la imagen. Simplemente con eso ya nos alcanza. ¿Por qué? Porque con esos dos datos ustedes ya pueden tomar la decisión si ese satélite les va a ser útil o no. ¿Sí? Entonces yo con eso ya puedo evaluar si un satélite me sirve o no. ¿De acuerdo? Profe, ¿y la resolución espacial en el spot 6 y 7 Sí. es en el pancromático de 1.5 metros? Sí. Y cuando habla de 50 centímetros es del pan sharpening. Sí. ¿Por qué? Porque se tiene juntan, ¿no? 1,5 metros multiespectral. ¿Y cuánto tiene el El pancromático? pancromático 1.5, tengo yo ahí 50 centímetros. No, si el pancromático es 1.5, el pan sharpen no les puede dar 50 centímetros. Y el multiespectral tengo 6 metros yo. Sí, 6 metros y 1,5, esas son las resoluciones. ¿Y el pan sharper cuánto sería? Es un postproceso. El pan sharpen es lo mismo que la transformación color IHS, pero es otro, o sea, el proceso es diferente. Entonces no lo pongo. ¿Qué es lo que es un pan sharpen? Pan sharpen es un solapamiento con una banda pancromática. ¿Para qué? Para aumentar la resolución del tamaño de los píxeles. De hecho, así trabajan las cámaras de su teléfono, en realidad, ¿sí? O lo que hace, genera una captura en pancromático, las cámaras del teléfono, porque tienen un procesador CMOS, y luego divide esas longitudes de onda en 3 colores, rojo, verde y azul, a través de un filtro Bayer, pero es un filtro digital, y después vuelve a solapar para formar la imagen color. Bueno, ese volver a solapar para formar la imagen color se hace utilizando una banda de pancromático, por eso se llama pan sharpen. Y eso se lo entregan, en algunos casos se los dan como un producto. Si no se lo dan como un producto, hay programas como Idrisi que permiten hacerlo. Después aún no pueden generar ustedes las imágenes. Entonces lo que podría ser, lo que yo entiendo es que hay una pan sharpening. O sea, la pan sharpen separación. es aumentar la resolución espacial de la multiespectral usando la banda pancromática. Eso es. Igual que el supermodo o el supermodo de otra cosa. El supermodo más o menos trabaja así, pero es automático, o sea, no es postproceso. Y tendría entonces la misma resolución espacial del pancromático. Claro. Entonces tendría de 1.5, sería el pan sharpen. ¿Sí entendí? Sí, así es. No puede ser mayor porque la mejor resolución que tenés es 1,5 y te lo da el pancromático. El pancromático te va a definir en ese caso cuál va a ser tu resolución final. Y el supermodo es una especie de solapamiento con un desfasaje. Entonces lo que hace es si tenés una banda de un píxel de 10 metros acá y un píxel de 10 metros, lo que hacen es como una superposición con un desfasaje. Entonces lo que estás haciendo es ampliar el tamaño del píxel de salida a la mitad. Se llama semipíxel. Que es un semipíxel. Claro, porque dice que lo duplica y lo parte a la mitad. ¿Verdad? Básicamente, ¿sí? Pero para eso vos tenés que tener en las bandas el desfasaje de los píxeles, pero eso
vos no los haces como un proceso, eso ya te lo da cuando compras la imagen, cuando adquirís la imagen de Supermodo, ya te lo dan hecho al procesamiento, al procedimiento. Entonces, lo que hace es una técnica que es para aumentar la resolución espacial, básicamente. Profe, no sé si es la duda de todos, es sobre paralaje. Sí. Y si podría, no sé si todos quieren, que vaya dibujando y vamos viendo cómo se hace y cómo se va interpretando cada cosa. Sí, lo ¿Puede ser? dibujan ahí ustedes. Si lo dibujo yo no tiene sentido, como que lo ven en el libro. Si ustedes lo hacen en la pizarra van practicando. Ah, qué fácil eso. Ya tenés práctica dibujando en el pizarrón. Sí. Siento que ya no entendí. La idea es que no la dejen sola. Claro, no es que porque lo vayan de memoria, vayan explicando ustedes también cómo se hace. ¿No? Por si acaso yo. Acá no la estoy evaluando a ella, están practicando ustedes, que es diferente. No me miren. Ya empezamos mal. ¿Por qué? Hacer un poquito más abajo la línea. Ah. Si No no, me después, diga eso. sobre todo los que somos bajitos, tenemos que aprender a empezar a dibujar de abajo, pero más abajo. Ya, perfecto. Yo no llego hasta la altura que llega el profe Virgilio. Apenas llego hasta 3/4 del pizarrón. Ahí se me acabó la altura. Van a tener un delta de H mayor y acá van a tener un delta de H negativo. Y es un plano inclinado. ¿Dónde se puede dar un plano inclinado, por ejemplo? En la naturaleza. En una ladera. ¿Ah? En una ladera. En una ladera, en un pie de monte. En un pie de monte también se trabaja, hay ciudades, hay campos de cultivo y un montón de cosas. O sea, no son escenarios que son muy específicos, no. Hay muchísimas situaciones en las que se puede replicar eso. No solamente en un área con depresión, siempre estamos hablando, por ejemplo, de una zona que tiene inundación o anegamiento. En el Chaco se da, en algunas zonas, por ejemplo, donde tenemos madrejones, donde en época de invierno se secan y en verano se llenan de agua. Eso sería una depresión, pero es como un lago cerrado, básicamente. O se dan en algunos salares en la Puna, donde tenemos depresiones y tenemos cuencas endorreicas. Profe, y en radar sería el paralaje. Lo que tienen que explicar el paralaje en radar, o sea, va a depender mucho del sistema de registro, básicamente. ¿Qué se da el paralaje? ¿Qué tipo de proyección estamos usando? Central. ¿Sí? Hay una proyección central y el paralaje es. ¿Qué es el paralaje? Paralaje en general. El cambio de posición. De un punto por medida del cambio de posición de la cámara. Si se fijan acá, la posición relativa en la foto, fíjense, en A está a la derecha. ¿Y acá dónde está? A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué cambió la posición puntual? Por el Por el cambio de Cambio de posición de posición la cámara. cámara. Es un paralaje. Todos los puntos dentro del escenario de la fotografía se van a modificar. Ahora, si todos se modifican juntos, todos tienen paralaje. Pero al tener el mismo paralaje significa que todos los puntos están sobre el mismo plano. ¿De acuerdo? Si están en diferentes planos, los paralajes se van a modificar, pero van a ser diferentes. ¿De acuerdo? Pero siempre existe paralaje. Y eso se produce debido al cambio de posición de la cámara. En una imagen de radar puedo crear paralaje, sí, pero solamente si yo tengo la misma faja de registro desde dos ángulos diferentes. ¿Sí? O sea, tengo la misma visión de la misma zona en dos ángulos diferentes. De hecho, hay una forma de hacer eso que se llama interferometría de radar, que se hace un registro en simultáneo con dos antenas con diferentes ángulos de la misma zona. O yo puedo hacer un vuelo, cambiar el ángulo de observación, volar más arriba o más abajo, o puedo volver volando en el otro sentido y registrar desde allá la misma faja. Lo que pasa es que para poder crear esas paralajes en una imagen de radar se requieren de que los elementos no tengan desplazamiento, o sea que no se muevan de su lugar. Si hay algo que se movió, ya tenemos problemas para resolver eso. Pero el proceso es un poquito diferente. Pero bueno, el concepto de paralaje también se aplica ahí.
Y el desplazamiento debido al relieve en radar es hacia la línea de vuelo y perpendicular a la línea de vuelo. O sea, crece Aumento. hacia la El línea nadir. de nadir, o sea, hacia la línea de vuelo, y se corrige hacia afuera de la línea de vuelo. Sí. ¿Sí? O sea, porque decís hacia la línea de vuelo y perpendicular son dos cosas diferentes. Pero no crece radialmente, siempre es hacia la línea de vuelo. Y como siempre es hacia la línea de vuelo, siempre va a ser perpendicular a la línea de vuelo. ¿Sí? Pero crece hacia la línea de vuelo. Y se corrige. En cambio, el desplazamiento de relieve en la fotografía crece radialmente a partir del nadir. Hacia afuera. Hacia Profe, cualquiera ¿cómo de se los vería eso en una foto? ¿Así? Este es un bosque de mangle, lo que se ve de fondo es agua. Ahí tenés tu plano de referencia. Y todos los árboles tienen aproximadamente la misma altura. ¿Cómo se ve? ¿Dónde está el nadir ahí? ¿Pueden calcular el nadir? Sí, porque tiene que ser donde se juntan todos. Todo lo que... Lo- Acá no tiene No. ni marca oficial, no tiene nada. Acá. No, las líneas, los árboles. Ok. O sea, un punto. ¿Cómo crece el desplazamiento de relieve? Lo acabo de decir. Radialmente. Radialmente. Entonces, si se fijan, estos son como los radios de una bicicleta, los rayos de una bicicleta. Los árboles no están acostados al través. Por ejemplo, este sí. ¿Por qué este tiene un radio diferente? Este está para allá, ese arbolito. Y este también. Y este también. Porque están ¿Están caídos. Están caídos, están sobre el agua. Sobre. Es así. Todo se tiene que ubicar sobre un radio. Si no, hay una situación especial que hace que esto no esté sobre el radio. O podría ser una deformación en la fotografía también. Pero si yo construyo todos los vectores de cada uno de los radios, el punto donde se intersectan todos, es donde se encuentra el nadir. Pero, profe, y esto es de una imagen, ¿no es cierto? Porque está el vuelo ahí de... No es una foto aérea, digamos, pero no es una foto aérea vertical. Ojo. Pero de un radar. Y en un radar, ¿cómo vas a ver? En vez de que salgan hacia afuera, se lo va a ver hacia adentro. Hacia adentro. ¿Por qué? Y bueno, eso tiene que ver con el La concepto de cómo se hace el registro de Yo radar. quiero saber también. Acá es por No una tiene proyección proyección central. central. El radar no tiene una proyección central. El radar lo que hace es, si vos estás registrando una faja lateral, ¿cómo vas a hacer para dibujar? Siempre vas a dibujar el elemento que te devuelve la señal antes. Y es el que va a estar cerca del borde de la faja. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un relieve positivo? Capaz que la cúspide de la montaña está alejada, pero cuando incide la señal en la cúspide de la montaña regresa antes de la antena, entonces se va a ver antes de la posición que le corresponde. O Porque sea, va a crece ser como hacia tirada adentro. para adelante. Claro, tirada hacia la línea de Hacia vuelo. la línea, bueno. Se van a ver como acostados hacia la línea de vuelo. ¿Y ese es el escorzo? No, No, el escorzo. el escorzo es otra cosa. Es cuando vos tenés dos pendientes exactamente iguales y en la imagen de radar no se ven iguales. Eso es el escorzo. Se exagera la primera pendiente, que no sale más cercano. Claro, por ejemplo, si yo tengo una superficie así, esta pendiente es igual a esta, ¿sí? Y yo tomé acá con el radar. ¿Cómo se va a ver esta pendiente? Este punto y este punto se va a ver a esta distancia, pero este punto y este punto se va a ver con una rayita pequeña. Entonces la distancia esta en el sensor va a aparecer re chiquitita y esta va a aparecer enorme. ¿Cómo se calcula la pendiente? No. Distancia horizontal y distancia vertical. Y si la distancia horizontal cambia, ¿qué varía? De hecho, este dibujo lo tiene usted en la guía. Sí. ¿Qué varía? Si la distancia vertical es la misma, Varía la horizontal. la distancia horizontal cambia. Eso es el escorzo. Ahora, si yo tuviera que esto es más alto todavía, esta pendiente, acá ni siquiera voy a llegar a ver escorzo. ¿Por qué? Porque este punto no aparece en la imagen. Ese Entonces es yo lo que sombra. tengo acá es un cono de sombra. Cono. Todo esto, toda esta zona del terreno, Sí. en la imagen sale negra.
O sea, se va a generar una área negra porque hay zonas que no tengo información. Una zona sin información. Eso es icono de sombra. La proyección Y de la la- sombra. ¿Y con la sombra también se puede saber pendiente? ¿Cómo? ¿Con la sombra también puedo saber pendiente o...? Y tendrías que corregir la imagen. Se pueden corregir, se pueden auto-rectificar las imágenes y ahí podrías medir pendiente. Pero te va a seguir apareciendo negro Claro. porque no tenés la información que se pueda ver ahí. Profe, el relieve invertido ¿Qué en significa el eso? radar, digamos. Y que se interpreta algo que tiene como una profundidad, se interpreta como que tiene una altura, por ejemplo. Ujú. Pero no sé cómo sería. Y fíjate en algunos de los gráficos que tienen la guía A ver. y lo vemos ahí. Está dentro de la... Profe, ¿por qué distancias aquí? Esta dice que es una distancia 1 Sí. y esta es 2 y esta es mayor que esta. Y en todas pasa así, ¿no? Te da... Pero es la distancia desde acá hasta acá. Sí. Esa es la distancia en el terreno. Y esta es la distancia que se genera en la imagen. Ah, y Porque no. la señal es así. O sea, este punto va a regresar a la imagen antes que el mismo punto proyectado en el terreno. O sea, si vos proyectaras este punto y este punto en la imagen, se van a ver exactamente a esta distancia. Pero como el punto está más arriba, regresa antes a la señal, entonces la distancia en la que cuando aparece en la imagen resultante va a ser menor. Y esta es la inversión por el relieve. Sí. O sea, ¿qué significa? Que la cúspide de la montaña, la señal va a llegar antes que la base. Y ahí se te invierte el relieve. Fíjate. Registras primero el punto. Primero llega el punto de la base, perdón, de la La cúspide cima, y sí. después la base. Ahí qué ocurre. Que la cúspide de la montaña la vas a ver acá en la imagen y después va a aparecer la base. Por eso se invierte el relieve. Ah, qué bien. Y bueno, y acá tenés la sombra, ¿eh? Son áreas sin información. ¿Y esto nos hacen graficar en el final o tenemos que explicarlo? Todo. Profe, O sea, si no saben explicarlo, tienen que graficarlo. Es peor. sí. Explicarlo con otras palabras, no. ¿Claro? No sé, pues. Ahora, no vayan a decir, no, yo lo sé explicar con las palabras. Bueno, explique con sus palabras. Bueno, es que la cosa sale de cosito porque como es, tiene esa rayita que va. No, así no. Está bien que sean sus Sí, palabras, sí. pero hay que usar el lenguaje técnico apropiado. Eso para cualquier final, ¿no? Después habla de dos tipos de resolución, ¿puede ser? De Sí. una resolución paralela y una perpendicular. ¿Puede ser? Eso se llaman, me fue el nombre, polarizaciones. ¿Por qué? Porque la señal no es una línea que yo lanzo, ¿sí? La señal en realidad es una onda, o sea, es tridimensional. Para yo después graficar una imagen, lo que hago es filtrar esa señal, es como si vos pondrías una ranura para registrar la señal que vuelve. Vos tenés 4 ranuras. Si sumas las dos verticales vas a tener positivo, positivo, las dos horizontales negativo, negativo. O puedes crear imágenes combinando eso. Puede ser positivo, negativo, negativo, positivo y así sucesivamente. Entonces vas a tener en realidad 4 imágenes diferentes de una misma faja de registro. No todos los sensores radar tienen polarimetría, que son las polarizaciones de la imagen, ¿no? Básicamente. Pero o sea, nosotros no tenemos ahora este año todavía imágenes radar. Vamos a ver si podemos incorporar ahora en sensores. Después les tomaremos el final. Así que, Se lo va a tomar. pero es bastante complicado poder interpretar una imagen de radar, sobre todo cuando uno tiene poco entrenamiento. Pero cuando uno tiene mucho entrenamiento, hay imágenes de radar, como por ejemplo Cosmo SkyMate, que tiene una alta resolución, que se puede ver hasta cómo crecen los cultivos. O sea, uno puede ver qué tipo de cultivo es porque no tenés un sensor multiespectral, pero sí puedes ver la altura que tiene el cultivo. Y en las polarizaciones negativas, vos ves, ¿viste cuando se corta la señal en el televisor? ¿Cómo se ve? Sí. Todo, cuadritos Sí. chiquititos, que está lloviendo, bueno, así se ve la imagen.
Vos le ponés una imagen a eso a un geólogo que está especializado en radar, te dice, mira, acá hay una línea de contacto litológico, esto es una falla, o sea, todo lo que es estructura geológica se ve perfecto. O sea, nosotros no vemos Después nada, de pero un hay un tiempo, que sepa, vos agarrás y vos lo ves en la primera No, vez no la ves imagen nada. y decís, no veo nada. Y después cuando empezás a entender algunos conceptos de cómo influye la señal, de cómo es la física, de cómo son los elementos, empezás a interpretar cosas que antes ni se te ocurrían que las podías llegar a interpretar. Y para hacer estratigrafía y estructura son espectaculares las imágenes de polarización negativa del radar. Pero bueno, eso no le preguntamos al final porque no lo enseñamos. Ujú. Y lo de polarización horizontal, vertical. Saber que hay polarizaciones nada más que te permiten ver diferentes aspectos de una misma imagen. O sea, para hacer una interpretación completa de la zona, tendrías que ver las 4 imágenes de cada polarización. Que las polarizaciones son positiva positiva, negativa positiva, negativa positiva y positiva negativa. Y horizontal, vertical, eso que. No, es con los signos. Con los signos nada más saca. Si son los dos horizontales, lo puedes ver así, así o así y así. Ese para el data. Para poner data. En realidad esto era para posicionar no sé lo que era. Pero era parte Para del poner restituidor café, fotogramétrico. Sí, son sacapuntas. Este Pero para bueno. poner café. Pues. Este es nuevo, pero el que anda mejor es este. No que me rompió tiene más años que yo en la cátedra, así que Casi lo jubila. yo ya hace 20 años que Ah, estoy en la remoto, así que Sacapunta, digo. ya hace 20 años que estoy en la cátedra de sensores, así que no más, 21 años ya. Qué locura. Yo empecé en 2001 en la cátedra de sensores. Iba a decir ¿Saben la casi mi primera? edad, pero no. Yo no cuento los años de pandemia. Yo me quedé con 21. Ah, bueno, entonces yo me quedé con 23. Ah. Profe, y esto era lo mismo que decía, pero habla de un ángulo. Un ángulo. ¿Cómo era? Pero no lo entiendo, la verdad. Y aquí, ¿cómo se ve la imagen aquí? Se ve muy deformada, digamos, con respecto a la imagen de la cámara. Y lo que explicaba aquí de las dos distancias debe ser lo mismo que esto. ¿Sí? Y lo que cambian son los ángulos. Vos tenés el ángulo, son los ángulos de incidencia. Vos tenés el alcance cercano y el alcance lejano, que ese tiene que ver con el ángulo formado por el haz, hacia donde incide en el terreno y la parte más alejada, básicamente. Pero eso sucede en el alcance cercano, ¿no? Vamos a estar con dos alcances. Ah, ¿Cómo se determina el alcance lejano y el cercano? Es la misma proyección, o sea, es la distancia que vos tenés desde la línea de nadir hasta donde empieza el ángulo de apertura y hasta donde termina. Que son los dos ángulos. alcance cercano y lejano. ¿Y por qué se ve tan deformada aquí la imagen? Porque es una imagen de radar. Ahí tenés desplazamiento de relieve. Ah, por Por eso. Claro. En las dos son desplazamiento de relieve, Pero pero eso este le es hace- una foto aérea y esto es una imagen de radar. O sea, se deforma mucho más en la imagen de radar. Siempre. Lo que hay que saber del LIDAR es que puede registrar no solo lo de arriba, sino también superficie. Sí. De hecho, eso estamos buscando con el profe Virgilio para ver si podemos encontrar un dron, un LIDAR. Lo con láser, ¿no? Sí, un sensor láser, pero te permite discriminar lo que está... O sea, si puede- vos haces un registro en el bosque, puedes ver la superficie del suelo y la estructura de los árboles. Podés ver estructura de copas, podés ver un montón de cosas. De hecho, con sensores LIDAR se han encontrado ruinas en las zonas de Perú, de Sotobosque también México. puedes ver, digamos. Claro. Ves todo. De hecho, los modelos digitales de elevación te toman la cobertura de copa porque ahí rebota la señal de radar. En cambio, la de LIDAR te permite hacer modelos digitales de terreno. Que hay una pequeña diferencia. El modelo digital de terreno te da la altura del terreno propiamente dicha y la altura de los objetos que están arriba. Esa es la diferencia entre un modelo digital de terreno y un modelo digital de elevación. Puede crear una estructura vertical del bosque, ¿no? Sí, podés ver el bosque, no tener necesidad de ir a media altura de árbol, y podés ver todo ahí. Es más, podés saber qué altura tiene cada árbol y por la estructura de copa podés saber hasta qué especie es. Así que bueno, para eso ya necesitan un poco más de entrenamiento, pero yo gané algunas apuestas en el campo con eso. A mí me encanta salir a hacer inventario forestal en la zona de Chaco cuando las plantas no tienen ni una hoja.
Y cuando le dicen eso a los botánicos sistemáticos de abajo, ay, no podemos reconocer si no tiene hoja, flor o fruto, no reconocen. Bueno, si vos le das el árbol así que no tiene nada, de hecho uno aprende a reconocer así por patrón de rama, por tipo de corteza, la forma, porte y otras cosas más. Bueno, mira, dice tal cosa, tal otra. O vas al Chaco cuando está todo seco y puedes tomar un radio de muestreo mayor, porque ves dónde están los árboles. Si vas cuando está todo lleno de hoja, te paras en la parcela muestral tuya y el sotobosque está todo cubierto y no ves dónde están los árboles. Te tenés que empezar a desplazar y perdés muchísimo más tiempo que si vas en paseo. Pero bueno, cada uno tiene eso. Y a veces salen trabajos así. Bueno. Bien, ¿qué otras cosas quieres? Profe, el tema de las zonas Gruber. ¿Cómo? El tema de las zonas Gruber, ¿se acuerda que usted me dijo Lea? Pero casi Sí. no encontré. Nada, me Están los sucede apuntes. dentro de los apuntes. No, O los yo no lo apuntes tengo. están en las guías de trabajo práctico. Ah, Ahí está explicado todo eso. y lo de aerotriangulación solamente lo menciona, pero También no está está. ahí. En las ¿Y guías no de trabajo tiene práctico. usted las guías de trabajo práctico para enviarnos al correo? Acá no las tengo. Mañana puede ser que nos pase. Sí, mañana se las traigo. Bueno. ¿Qué más? ¿No se quieren preguntar algo? No sé si creen que lo ponga. O pasamos a cartografía. ¿Cartografía? ¿Quieres que preguntar la clorofila en el agua? Sí, la cartografía. Un objeto. O sea, la resolución Pero la que vas a tener en una fotográfica- fotografía, o sea, tenés dos capacidades para ver elementos, ¿sí? Primero, la resolución que te da el negativo o la película, que va a depender del tamaño de grano de sal o de cristal de sal. Si son cristales grandes, vas a tener una resolución muy baja. Si son Sí. cristales pequeños, vas a tener una mayor resolución. Si son cristales pequeños, vos podés medir las líneas que pasan por cada cristal. Y se Las habla de líneas líneas por que pulgada o líneas por milímetro. O sea, vos podrías trazar líneas en cada uno de los cristales y ver la separación de los cristales. Y se mide así, en líneas por pulgada o líneas por milímetro. Si fuera una imagen digital, ¿cómo se mide? No sé. ¿Cómo sabe cuál es la resolución de la cámara de tu píxel. Por teléfono? píxel. Por píxel. O sea, si tenés que contar, te va a decir una resolución de 100 millones de píxeles. ¿Qué significa? Perdón. ¿Es Que algo que tiene podés más comparar? resoluciones, sí. Entonces se trabaja con megapíxel. Creo que también cuando eran Son mucho 100 también megapíxeles. el detalle era menos o no, cuando tenían muchos exageradamente píxeles. Obviamente si tenés Ingresaba pocos menos. megapíxeles, la resolución va a ser menor. Para una fotografía de una misma imagen a la misma distancia, ¿no? Si aumenta la cantidad de megapíxeles, va a aumentar la resolución de la imagen. Pero ¿qué pasa ahí? Se pierde detalle, decía. No se pierde detalle, aumenta el detalle. Pero lo que va a aumentar es la capacidad de almacenamiento. O sea, tú, antes una foto te pesaba 3 megas y ahora decís, ay, pará, tengo una foto que me pesa 50 megas y no la puedo mandar por mail. Sí. Y te ocupa muchísimo espacio. Entonces, para aumentar la resolución de la cámara, ¿qué tienen que aumentar los teléfonos? La memoria interna del teléfono, para poder guardar la foto. De hecho, son Eso dos te parámetros pasa. que van avanzando simultáneamente. Y las cámaras fotográficas profesionales no le dan bolilla a eso. ¿Por qué? Es más, si vos agarras cualquier cámara reflex, ¿sí?, que trabajan la mayoría con placas CCD, tienen una resolución porque trabajan con placas CCD, y las que son semi-pro trabajan con sensores CMOS. El sensor CMOS es más eficiente en cuanto a la generación del píxel, menos probabilidad de error, pero al tener 3 sensores, uno para el verde, uno para el rojo, 2 para el verde y 1 para el azul, lo que haces es registrar en la CCD, ¿no?, cada canal radiométrico independientemente. Luego los unís y formas una imagen color. En la CMOS todos los detectores registran en la misma longitud independientemente.
Después se separan la longitud de onda en rojo, verde y azul por un filtro Bayer, que es un filtro digital, y después se vuelve a formar la imagen. Si vos querés mayor capacidad de resolver colores reales, lo hace un poquito mejor la CCD que la CMS, o sea, para mantener los colores reales, ¿sí? Ese pero después utilizan el filtro, la máscara Bayer, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Siempre, los Pero dos son usan el los- filtro ¿los Bayer, dos? los Ah, dos, pensé que era pero CCD, uno ¿no? es un filtro físico, o sea, los detectores están arreglados construyendo una máscara Bayer, mientras que en la otra, la máscara Bayer se aplica después, ¿sí? Bien. ¿Siguen acá? Siguen acá. Las cámaras profesionales utilizan lentes. El lente es el que te acerca a los objetos. Yo puedo tener una cámara de un teléfono con una resolución de 100 megapíxeles, sacar una foto de un pajarito que está ahí y se va a ver pixelado, no voy a tener buena resolución. Agarran una cámara de 16 megapíxeles, que es una cámara reflex profesional con un lente y un teleobjetivo de 600, le saco una foto al pajarito y se va a ver el detalle de los filamentos de la pluma del ave. Ajá. Pero ahí es la capacidad y la calidad de la lente. Entonces, Profe, yo Son tengo varias una cosas. pregunta de cámaras analógicas. sí. Después de que tenemos la imagen latente, ¿cuándo tenemos plata metálica? O sea, ¿en qué momento Después de tenemos? que revelan el negativo. Entonces, cuando, Por eso, Cuando después se que separa ustedes la hacen la toma de fotografía, bueno, los que por ahí conocemos las fotos que antes usamos los rollos de 35 milímetros, el fabricante te decía no puede dejar pasar más de 3 meses para revelar. ¿Por qué? Porque la imagen latente se forma con la energía almacenada en el negativo. Si yo dejo pasar mucho tiempo, esa energía se pierde porque no existe un sistema cerrado perfectamente. Eso lo saben ustedes de física, de química y de física. ¿Sí? Entonces esa energía se pierde. Si yo voy a revelar, no va a estar la energía que formaba la imagen latente, se perdió. Por eso tiene que ser lo más pronto posible después de la toma de fotografía. Entonces, cuando vos revelás, recién aparece la plata metálica y la plata es de color blanca. Cuando no se revela, se ve negro, y cuando se revela, se ve blanco. Ahora, si vos tenés puntitos entre negro y blanco, te van a dar las diferencias tonales en una escala de grises. Eso es por una fotografía blanco y negro, se llama así. Se ve en escala de grises. Si tenés una reflexión máxima, blanco, y si es mínima, es negro. Y en el medio tenés todas las gamas de tonos. Ahora, una película color necesitaba tener en la misma emulsión 3 capas con cristales que reaccionaran a diferentes longitudes de onda, al verde, al azul, al verde y al rojo. Y Tiene después filtro, o sea, son capas de son filtro. capas de filtro. Y después lo que ves vos es una imagen ya en color, hecho de abrasivo. profe, ¿y el lado de la fotografía depende del sensor de la cámara? No, del formato de la cámara. Y en cámaras digitales, de la matriz de los En cámaras digitales, detectores. bueno, se puede calcular, pero va a depender de la matriz del detector, del tamaño de la matriz del detector. Uno lo puede calcular y eso viene informado en el certificado de calibración. Ese es otro de los parámetros. Si vos sabés el tamaño de la matriz de detectores, cuántos detectores tenés, vos en una imagen la ves en la computadora, te da la cantidad de píxeles. Y ahí podés asociar la cantidad de detectores con la cantidad de píxeles y podés saber cuánto es la resolución en el terreno. La resolución en el terreno va a depender de dos cosas. De la cantidad de detectores que vos tengas, o sea, la cantidad de píxeles, y de la distancia a la que está el terreno. Obviamente, si está más cerca va a tener más resolución, si está más lejos, la resolución es menor. ¿Sí? ¿Alguien lo ve? A la 8. ¿Y esto cuánto te da? 256, o sea que el rango es de 0 a 255, porque 0 no está incluido acá. Si es 2 a la 10, ¿cuánto te va a dar? 1024. 1024. Y si tenés 2 a la 16, 36. Ah. Pero tengo que saber eso. Yo, Es con lo que se trabaja. agarrá la calculadora y lo calcula. Ah, ¿Te acuerdas? Ahí está. bueno. O sea, fíjate, si vos tenés dos elementos que tienen una radiación parecida y los tenés que agrupar en un nivel digital,
Acá solamente tenés 256 niveles digitales posibles donde vas a agrupar todas las reflexiones conocidas. Las reflexiones son parámetros continuos y estos son valores discretos. Acá, lo que acá antes era un nivel digital, acá son miles. O sea que acá todo lo que era igual, acá van a ser parecidos, pero no van a ser igual. O sea, esto tiene mayor capacidad de discriminar elementos similares. ¿Sí? ¿Cómo se definen entonces resolución espacial, espectral y radiométrica? La resolución espacial es la capacidad de resolver un objeto en el terreno. O sea, es la mínima porción de terreno que se registra en un detector. Sí. El IFOP, el tamaño del píxel va a depender de cuánto lo agrande o lo achique en la computadora. ¿Sí? Pero, si lo querés decir así, la representación del píxel en el terreno. O sea, ¿cuál es la porción de terreno cuya reflexión promedio se registra en un píxel? El píxel es una unidad lógica, no tiene dimensiones, es un número almacenado en la computadora. Lo que importa es el FOB, o sea, el campo que corresponde, digamos, que es registrado por un detector, el lado. Sí, el IFOP. Por eso se llama GSM, o Grand Sample Distance, la distancia en el terreno de la muestra, o sea, lo que le corresponde. Hagan de cuenta que en vez de la matriz de detectores tiene un montón de cámaras una al lado de otra. Lo que registra cada camarita, digamos, de esa, sería la analogía. Entonces, la resolución espacial está en función de la altura a la que orbita, la óptica que tiene. Fíjense que tiene que ver también con una distancia principal, porque todos los sistemas son óptico-mecánicos, se llaman barredores. Entonces todo pasa por una óptica y tiene las mismas características que lo que ustedes ven en fotogrametría. Nada más que esa unidad de óptica lo que hace es direccionar la luz a los diferentes detectores que llevan un filtro que separa la luz, digamos, la longitud de onda para cada banda. Entonces, depende de la altura a la que orbita, la configuración de todo el sistema para registrar una porción de terreno. Si volara más alto o más bajo, como ustedes saben, va a tener mayor o menor registro de la porción de terreno. Está todo configurado perfectamente. Pero ellos orbitan se llaman órbitas MEO, o sea, medianas órbitas de altura, los 700, 800 kilómetros, que son los de recursos naturales. A los otros satélites de alta resolución tienen seguramente como un teleobjetivo, o sea, una lente mucho más larga que puede aproximar más al terreno. Entonces, el registro de la porción es de menor tamaño, Siempre mayor los resolución. de alta resolución, el ancho de barrido en el terreno es mucho menor. Siempre. Pero además esos satélites, en vez de tener como el spot una mira lateral, tienen una sola óptica. Pero el que se mueve el satélite, el que cambia el ángulo, digamos, el satélite. Fíjense, el GeoAce, el Iconos, cualquiera de esos, lo que hace es hacer una pasada y puede hacer pasadas en órbitas vecinas. No tiene otra mira, tiene un único, digamos, sistema sensor, pero el que se inclina es el satélite. Véanlo en internet. Tienen internet, pongan. Le salen videos. ¿Sí? Salen millones Cualquier de cosas. cosa, si tienen dudas, nos consultan, pero les recomiendo, tienen una gran ventaja. Nosotros también Todo está en aprendemos de lo que podemos buscar en internet. Estoy buscando bibliografía permanentemente yo en internet. Yo cuando estudié era en la biblioteca y no había buscamos internet. trabajo de investigación nosotros. Se llamaban Carbon Contents. Se compraban las fichas, en vez de comprar hoy acceso a una librería virtual, se compraban fichas. Entonces había que ir al proceso de investigación a buscar de la temática, ver la cita, digamos, del trabajo, que era un pequeño abstract, un resumen, y hacerle el pedido a la empresa a la editorial o al autor del trabajo. Y esperar tiempo que venga. Lo tenía que hacer por correo, o sea, mandaba una carta por correo. Ya no es el Así email. hacían las No había tesis. email, no había correo electrónico, No había digamos. nada de eso. No, venían en diligencias, no, mentira. Pero todo esto lo fuimos adecuando. Esa es la capacidad que tenemos. Y lo que les brinda a ustedes en la universidad es justamente la capacidad, la herramienta para poder enfrentar situaciones. Nadie sabe absolutamente todo.
no es cierto. Y es imposible Pero tenemos porque el la conocimiento capacidad todo de el día cambia. aprender aquello que necesitemos para resolver un problema. Esa herramienta es la que tienen que llevarse ustedes de la universidad, esa capacidad. Más allá del conocimiento que es, digamos, los apoyos